Me llamo Leo Morgan. Fui policía. Ahora soy detective privado. Hay una gran diferencia entre ambos trabajos. En la fuerza tenía que fingir que me importaba. Ahora, al menos puedo cobrar por la indiferencia. No es un negocio noble, pero tampoco lo era el trabajo de policía. El mundo está lleno de historias rotas, y yo no tengo tiempo ni ganas de arreglarlas. Simplemente las reviso, les doy forma y las devuelvo a sus dueños, con todas sus esquinas afiladas intactas. O eso creía hasta esa noche. Era una noche como cualquier otra. La ciudad respiraba en neón y lluvia. El whisky en mi escritorio tenía la temperatura exacta en la que dejan de importarte los problemas. Mi oficina estaba en el segundo piso de un edificio viejo, donde las paredes parecían haber absorbido el humo de 1000 cigarros y los secretos de 100 hombres cansados. Fuera, el asfalto relucía bajo las luces de los autos, y el sonido constante de las gotas golpeando el vidrio de la ventana me acompañaba mientras leía un archivo sobre un caso anterior. Uno que ya había abandonado por falta de pistas. Y entonces, ella entró. Sin tocar. Nunca tocan cuando traen problemas. Habría jurado que cerré la puerta tras de mí después de llegar, pero ahí estaba ella, parada en el umbral, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Llevaba un abrigo negro que caía perfectamente sobre su figura, y la certeza de que cada hombre en la habitación la miraría al pasar. Pero no tenía el aire de una mujer que disfruta de la atención. Más bien, parecía cargada de una tristeza que no podía ocultar, aunque intentara disimularla con su postura erguida y su caminar decidido. «Detective Morgan», dijo sin preguntar, como si supiera que no había nadie más en esa oficina. Dejé el cigarro en el cenicero y asentí. Eso dice la puerta, pero las letras están un poco gastadas. Caminó hasta mi escritorio y dejó una fotografía justo frente a mí. Era un gesto firme, pero había algo en la forma en que sus dedos rozaron el borde de la imagen que delataba su nerviosismo. Tal vez era solo una corazonada mía, pero sabía que no todos los días se contrata a un detective privado para encontrar a alguien que ha desaparecido, especialmente cuando hay algo más en juego. Se llama Daniel Mercer. Desapareció hace un mes. Observé la imagen. Un tipo promedio. Cara olvidable. Traje barato. El tipo de hombre que podrías ver en un bar y no recordar al día siguiente. Su mirada era neutra, como si estuviera posando porque alguien se lo había pedido, no porque quisiera ser fotografiado. Parecía incómodo, como si no perteneciera a ese espacio ni a ese momento. ¿Por qué no la policía?, pregunté dando otra calada a mi cigarro. Porque cuando pregunté por él, me dijeron que nunca existió. Eso llamó mi atención. Me recliné en la silla y entrelacé las manos, dejando que el silencio se extendiera unos segundos más de lo necesario. Sabía que las personas tienden a llenar los vacíos cuando están ansiosas,
y quería ver cuánto estaba dispuesta a revelar antes de que tuviera que presionarla. Explíquese. No hay documentos, cuentas bancarias, licencia de conducir, registros médicos. Busqué en su departamento y estaba vacío, pero no como si se hubiera mudado, sino como si nunca hubiera estado allí. Podría haberle mentido. No me mintió. ¿Cómo lo sabe? Ella titubeó, y fue ahí cuando vi la grieta. Todos tienen una grieta, una fisura en su fachada que deja entrever lo que realmente ocultan. En ese momento, ella bajó la mirada hacia la fotografía, como si esperara encontrar alguna respuesta en el rostro de Mercer. Porque yo lo conocía. Ahí estaba la mentira. La vi en la forma en que evitó mi mirada, en cómo su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Pero no era mi problema. No todavía. Investigaré, dije apagando el cigarro. No prometo respuestas, pero si hay algo que encontrar, lo encontraré. Ella asintió y deslizó un sobre grueso por la mesa. Lo abrí brevemente. Contenía billetes suficientes para mantenerme interesado durante un buen rato. Hágalo rápido, detective. ¿Por qué la prisa? Me miró con una sombra de miedo en los ojos y supe que lo que fuera que había detrás de esta historia no iba a ser fácil de resolver. Porque si sigue buscándolo, puede que lo olviden a usted también. El Roosevelt estaba en una de esas calles donde la lluvia nunca limpia la suciedad. Era uno de esos edificios antiguos que parecen haber sido testigos de demasiadas historias, muchas de ellas desgarradoras. Las ventanas rotas y las grietas en las paredes eran cicatrices que hablaban de años de descuido y abandono. El aire olía a humedad y a algo más oscuro. Algo que no podía identificar pero que me ponía los pelos de punta. La puerta del 304 no tenía nombre. Golpeé. Nada. Usé una ganzúa. La cerradura se dio con facilidad como si llevara mucho tiempo sin ser usada. Empujé la puerta y entré. El interior era inquietante. No había muebles. No había polvo en el suelo. No había cortinas, alfombras, cuadros en las paredes. Era un departamento vacío, pero no abandonado, como si nunca hubiera sido habitado. Me acerqué a la ventana y observé la calle. Bajo una farola parpadeante, un hombre con un paraguas negro me observaba. No hizo nada, solo permaneció ahí, quieto, como si fuera parte del paisaje urbano. Cerré las cortinas. Algo me dijo que estaba tocando puertas que no debían abrirse. Busqué al casero. Lo encontré en la recepción, un viejo con cara ajada y aliento a ginebra. Busco información sobre Daniel Mercer. ¿Quién? El del 304. El viejo frunció el ceño. Ese departamento ha estado vacío desde el 92. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó en el 92? Un incendio. Murió un hombre ahí. Nunca encontraron su nombre. Me quedé en silencio. Mercer había desaparecido, pero tal vez nunca había estado allí. El hombre del paraguas negro se estaba convirtiendo en una sombra constante en mi vida. Lo veía en los lugares más inesperados, esperando en la esquina cuando salía de la cafetería, sentado en el banco frente a la biblioteca mientras revisaba viejos archivos, incluso reflejado en los escaparates cuando caminaba por la calle. Era alto, con un traje oscuro impecable que parecía fuera de lugar entre la gente común. Su paraguas negro siempre estaba abierto, aunque no lloviera, creando un halo de privacidad que lo hacía parecer aún más misterioso. Tenía un rostro afilado, con pómulos prominentes y ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero lo más perturbador era su absoluta inmovilidad. Permanecía como una estatua, observando sin pestañear. Una noche,
Después de seguirlo durante horas por calles secundarias hasta perderlo repetidamente, decidí enfrentarlo. Estaba cansado de sentirme casado, de ser el espectador involuntario de su extraño juego del gato y el ratón. Lo encontré donde siempre, bajo la farola parpadeante frente a mi oficina. Esta vez, crucé la calle directamente hacia él, dejando que el sonido de mis pasos resonara en el pavimento mojado. ¿Te gusto o tienes un maldito problema?, pregunté, deteniéndome a menos de 1 metro de distancia. El aire a mi alrededor pareció enfriarse varios grados. El hombre inclinó ligeramente su paraguas, permitiéndome ver su rostro completo por primera vez. Su sonrisa fue apenas perceptible, pero lo que realmente me heló la sangre fue la ausencia total de humanidad en sus ojos. No había calidez ni malicia, ni nada remotamente reconocible como emoción humana. «Déjelo, detective», dijo finalmente, con una voz que parecía provenir de algún lugar lejano, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Dejar qué exactamente?», insistí, sintiendo cómo mi mano se movía instintivamente hacia la culata de mi revólver. Su expresión no cambió, pero algo en su postura sugirió diversión. Inclinó la cabeza ligeramente como una ave curiosa examinando a su presa. «El caso. No hay caso. No hay hombre», declaró, y antes de que pudiera reaccionar, simplemente desapareció. No hubo movimiento rápido, ni truco de magia. Un momento estaba allí, y al siguiente, el espacio bajo la farola estaba vacío. Regresé a mi oficina con un zumbido constante en mis oídos, ese tipo de ruido blanco que precede a las migrañas, pero que sabía que no era físico. Todo parecía normal al principio: el escritorio en su lugar, los archivadores ordenados, la lámpara proyectando su tenue luz amarilla sobre los documentos dispersos. Pero cuando me acerqué, noté algo que hizo que mi corazón se acelerara. La fotografía de Daniel Mercer había desaparecido. Revisé compulsivamente todos los cajones, cada carpeta, incluso debajo de los muebles. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Decidí ir a la dirección que la mujer misteriosa me había proporcionado. Sabía que era arriesgado aparecer sin avisar, pero necesitaba respuestas. El edificio que recordaba, una estructura de ladrillos de 3 pisos con balcones de hierro forjado, simplemente no estaba allí. En su lugar, un terreno baldío lleno de maleza y basura acumulada durante años. La acera estaba agrietada y cubierta de grafitis, pero no había señales de demoliciones recientes ni permisos de construcción. Cuando volví a mi oficina, temblando de frío y confusión, encontré una nota sobre mi escritorio. Lo que más me perturbó no fue solo el mensaje, sino que estaba escrito con mi propia letra: «Olvídalo, Morgan». Encendí un cigarro con manos temblorosas, inhalando profundamente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Algo estaba manipulando la realidad misma a mi alrededor, borrando evidencias, alterando registros, y ahora, aparentemente, controlando mis propias acciones. Sentí cómo el aire en la habitación se volvía más pesado, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente sobre mí. Sin pistas físicas a las que aferrarme, decidí buscar en los archivos históricos de la ciudad. Pasé días en la biblioteca pública, revisando microfilmes de periódicos antiguos. Fue en una edición de 1992 del Chronicle, cuando vi su rostro por primera vez en el pasado. La fotografía era granulada y en blanco y negro, pero no había duda de que era ella. Los mismos ojos grandes llenos de miedo, la misma forma de inclinar la cabeza hacia un lado, como si estuviera constantemente a la defensiva. La nota periodística hablaba de una misteriosa desaparición ocurrida tras un incendio en el edificio Roosevelt. Según el artículo, varias personas habían muerto, pero los cuerpos no fueron identificados debido al estado en que fueron encontrados. Curiosamente,
Mencionaban que una mujer había sido vista huyendo del edificio justo antes de que comenzara el fuego, pero nunca se supo quién era ni qué había pasado con ella. Mi mente comenzó a conectar puntos que preferiría dejar desconectados. La mujer que me contrató, el hombre del paraguas negro, Daniel Mercer, el incendio de 1992, todo parecía girar en torno a ese mismo edificio. Pero lo más aterrador era la posibilidad de que esa mujer, que había estado tan real frente a mí, no fuera más que un eco del pasado atrapado en algún tipo de bucle temporal o dimensional. La certeza de que estaba tratando con algo fuera de mi comprensión me golpeó como un tren en movimiento. No era solo una investigación de desaparición, ni siquiera una conspiración criminal ordinaria. Esto era diferente, algo que desafiaba las reglas básicas de la realidad tal como la entendía. Mientras miraba la antigua fotografía del periódico, sentí cómo el peso de la verdad me aplastaba. Ella me había contratado, me había dado un nombre y una historia, pero ella también era parte del olvido. Una pieza perdida en un rompecabezas que nadie debería intentar resolver. No volví a ver al hombre del paraguas, no volví a ver a la mujer, no volví a escuchar de Daniel Mercer. Pero cada noche, cuando me siento en la oscuridad de mi oficina con un cigarro en la mano, siento que alguien está ahí, esperando, porque algunos hombres desaparecen y otros nunca existieron.